Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Un poquito? Quiere decir que si no, es más bien por el Zoom también, para que nos escuchen los compañeros del Zoom. Está también prendido, si prefiere. Me dicen si no se escucha. Grito. ¿El Zoom me escucha? Me dijeron que se filtraron algunas palabras del Zoom de algo futbolístico, me dijeron en el pasillo, ¿puede ser? Subido de tono, futbolístico subido de tono. No me interesa, Suárez. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por el evento que genera ADUR. Me parece sumamente necesario. Y en esta paradoja de las estructuras universitarias, donde cumplís, en mi caso, distintos roles, siendo afiliado a la organización que convoca, ¿no? Es como medio paradojal, pero bueno, me parece que es un evento necesario. Si quiero contarles una intimidad, cuando me escribe ADUR y que consuma los tiempos necesarios, cuando me escribe para esto, yo planteo la cuestión del debate y el intercambio, porque soy lo que son mis relaciones, y tengo relaciones con muchas personas, también en una elección universitaria. Y en esas cosas yo no me equivoco, ni a palo. Entonces me parecía que generar un espacio, le decía un poco a ADUR, cuáles eran las temáticas con las cuales discutir para no discutir entre compañeros, que me parece peligroso, pero eso pasa en cualquier instancia de cualquier forma organizativa que nos demos, ¿no? Los cuidados entre nosotros. Y me pareció súper, la modalidad me pareció súper interesante para poder dialogar. Eso quería decir en primer lugar. En segundo lugar, cuando venía para acá, no sé por qué, me quedé pensando en viejísimas lecturas sobre la economía y el movimiento obrero, ¿no? Y los debates sobre el economicismo. Entonces pensaba cómo instalar algunas ideas cuando nuestras urgencias son muy fuertes en el plano salarial y en las horas docentes, o en las grandes discusiones que hemos tenido en facultad vinculadas con los cupos, ¿no? El consejo pasado no, el anterior, tuvimos una gran discusión larguísima, sobre el tema del sistema de abreviatura, inscripciones y cupos, que es un tema recurrente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para pensarnos y para pensar con ustedes lineamientos de política universitaria cuando nos atraviesa una urgencia? Es una dificultad, no hay que sacarla, pero ¿cómo no convertirlo en un problema económico, presupuestal, político y no economicista, ¿no? Que no nos ocupe ese espacio? Entonces, para empezar con las líneas que ustedes van a conocer después que yo me vaya de acá, los lineamientos, los 11 puntos de lineamiento que decidí proponer, no voy a leer el documento lleva exactamente 55 minutos con 25 segundos, entonces lo leerán ustedes si tienen ganas más tarde, pero sí quisiera plantear algo como desde el principio de lo que dije. ¿Cuál es el presupuesto de la Facultad de Psicología? 510.226.889. Esa es la ejecución total, si quieren, del presupuesto. ¿Cuánto es el sueldo docente en esta ejecución total del presupuesto? 357.995.290. Es decir, del presupuesto total de 510 millones de pesos aprox, el 93% del presupuesto son sueldos, el 7% gastos. Esa es las líneas duras, ¿no?
el cuadro duro de donde nos podemos mover estirando, flexionando, y este es el desafío. Es muy difícil funcionar como queremos o como en términos generales se han dado las discusiones del Consejo, y podríamos decir como queremos, con nuestras diferencias. Es bastante difícil. La cuestión es cómo se cubre lo que hay que cubrir. Para inversiones, los traspasos realizados en todo el periodo que estuve yo al frente del decanato, que estoy todavía hasta el 11 de septiembre de este año, el promedio está por debajo de todos los periodos anteriores de traspasos de la historia de facultad. ¿Esto es bueno o malo? No, no, simplemente es un dato. Es un dato que el único presupuesto que nosotros tenemos es este 93 y este 7, y en gasto de inversiones no hay en ningún periodo nivel de ajuste. Descuéntenle lo que sea. Dólar para las importaciones, inflación, no hay ajustes como si lo tiene sueldo, atrasado y todo lo demás. Por lo tanto hay que hacer traspasos. La Universidad de la República hace traspasos, el rectorado lo hace a principio de año, la facultad en general lo hacen hacia fin de año. Nosotros no podemos sostener la facultad si no hay traspasos. Y los traspasos siempre resultan de lo que no se utiliza de los sueldos TAS y sueldos docentes. El 93% sueldos totales, la mayor parte de esos sueldos, para hacer una comparación brevísima, en sueldos el 76% es sueldo docente y el 24% sueldos TAS de ese 93%. Entonces siempre hay que utilizar sueldos para poder tener luz en facultad. Ahora logramos hacer una muy baja transposición. ¿Por qué empecé con el tema del dinero? Porque me parece que hay una cosa fundamental en la Universidad de la República y en la Facultad de Psicología que me parece que no es baladí insistir, y es la democracia y el cogobierno. La democracia no es gratis, la democracia no está regalada, ni la democracia está asegurada. Ni la democracia dentro de una ley orgánica está asegurada. Para nosotros, para que haya democracia, que es condición central para que funcione una organización de este tipo que es cogobernada, nosotros tenemos que hacer que la democracia funcione. Tenemos que hacer ejercicios democráticos para que la democracia funcione. La democracia no es una adenda, un complemento de la línea de un decanato, es la línea principal. Para que haya democracia tiene que haber información. Y para que haya democracia tiene que haber información sistemática y actualizada. Y para que haya democracia siempre se debe saber dónde están los dineros de la Facultad de Psicología. Entre otras cosas. En el periodo y para adelante, el esfuerzo va a ser en que la única forma de que haya intercambio interesante entre estudiantes, docentes y egresados en facultad es primero que haya intercambios, que funcionen las instancias de la institución. Están funcionando todas las necesarias. Y fue un esfuerzo grande de todos, también del decanato. Porque si no hay informes trimestrales e informes anuales de ejecución, pero no hay comisión de presupuesto, es muy difícil manejar, elaborar, utilizar la información para el ejercicio democrático. Pero el ejercicio democrático también tiene que ver con nuestras actividades sustantivas. Ya no voy a nombrar la cuarta, la gestión, porque sería imposible sin cogobierno, autonomía y sin información gestionar. Sería en todo caso administrar lo que otros nos definen. Pero gestionar es imposible sin información. Entonces, el primer punto del lineamiento, que no me voy a extender, que planteo, tiene que ver directamente con el trabajo
sobre la democracia, la información y por lo tanto la absoluta transparencia. Y esto que estoy diciendo que para muchos o muchas de ustedes es algo común, no es algo común en la historia de la Facultad de Psicología, ni de la Universidad de la República. Porque ocultan, porque mienten, no, porque no se utiliza el recurso de tener todos los elementos arriba, habitualmente. Y nadie esconde. No es habitual, por ejemplo, la entrega de informes trimestrales de los dineros de las facultades. No es habitual. ¿Esto es una acusación? No, no es una acusación. Es una modalidad que me parece que debemos tener. Ni decir que existe una ley en el Uruguay de transparencia, que hay que cumplir. Entonces, el otro elemento vinculado con el cogobierno y la democracia es la comunicación. Tiene que haber una adecuada comunicación de la información. Tiene que circular. Y capaz más adelante puedo hablar de los esfuerzos sobre el tema de la comunicación y de los acuerdos colectivos de qué se comunica en la facultad. Y de los acuerdos colectivos de lo que se comunica en la facultad. Porque la comunicación o alguna instancia de comunicación no es patrimonio de un decanato. No digo que lo haya sido antes. Quiero decir de las cosas que hago yo y voy a hacer yo. Esto me parece imprescindible, porque me parece que estamos en un momento político muy diferente a la elección pasada, y eso me parece muy bueno. Y eso es trabajo de todas y todos, también del decanato. Porque solo en estas condiciones nosotros podemos ubicar nuestras diferencias y seguir funcionando con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Es fundamental, no es piola, es fundamental. Y sobre todo es fundamental porque la urgencia de nuestras actividades siempre nos establece niveles de intensidad y de afectación que complican nuestras relaciones. En cualquier orden, egresados, estudiantes, docentes, pero en cualquier orden de nuestras prácticas. Y es muy difícil restañar algunas de estas cosas, salvo aquellos que tenemos mucha historia entre nosotros, que podemos hablarnos y dar un paso atrás. Enseñanza de grado y posgrado. ¿Cómo estamos en el tiempo? Estamos 11 minutos, 12 minutos. Bien de bien. A mí no me importa si me paran, más allá que después vayamos a discutir. Yo te aviso 10 minutos. Dale, dale. Enseñanza de grado y posgrado. En este marco de lo democrático que hablábamos recién, de que funcionen todas las instancias, a mí me parece, como ya lo dije en todos los institutos que estuve, tenemos que impulsar una discusión seria sobre el plan de estudio de la Facultad de Psicología 2013. Y creo que posiblemente, si creamos las instancias pertinentes, lleguemos a una evaluación formal, institucional, interna y externa del plan de estudio. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí, para pensar el plan de estudio. Ya hemos discutido, bueno, ADUR lo ha discutido varias veces, sobre el plan, sobre la formación en el plan, sobre la calidad de la formación en el plan, sobre la formación profesional en el plan y sobre la integralidad en el plan. Muchas que tienen diferentes cargas y lineamientos en su trabajo, lo han planteado, se ha planteado en el Consejo. Yo creo seriamente que tenemos que impulsar. No es que con el plan no se hizo nada, ojo, este plan tiene por lo menos 2 ajustes. Ahora que lo veo a Pablo, lo conversábamos justamente en el instituto. Por lo menos 2 ajustes. Un ajuste nos llevó todo el Consejo pasado, que fue el sistema de previatura. Ese es un ajuste. El otro ajuste fue el ajuste exterior, cuando nos marcan la carga horaria de la licenciatura y pasamos al proceso de creación de unidades curriculares obligatorias y de casi duplicar nuestras horas de trabajo, ¿no? Para estar a la altura de lo crediticio y la carga horaria de la licenciatura. Es decir, no es que no hizo nada la facultad respecto al plan 2013. Sí hubieron ajustes. Y algunos de estos ajustes hasta hoy
generan tensiones. El sistema de abreviatura hoy genera tensiones, sobre todo entre dos órdenes, por lo menos, muy bien manejado, por suerte, porque tuvimos una discusión muy interesante entre docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, impulsar una amplia discusión y que posiblemente que nos pone en camino una evaluación institucional para elevar la calidad de la enseñanza. Y propongo, además, establecer, como hemos hecho en otras instancias, una serie de jornadas, yo tengo algunas ideas, pero estoy dispuesto a discutirla, de intercambios formales sobre la enseñanza. Formales digo que nuestras horas estén dedicadas a discutir, no como una militancia, como parte del trabajo, ¿no? Para pensar también interórdenes, por supuesto con las instancias gremiales pertinentes y cogobernadas, pero digo instancias de trabajo, jornadas centrales de facultad, para pensar colectivamente el plan de estudio. Necesitamos de técnicos sin lugar a duda. Necesitamos de invitados del exterior sin lugar a dudas, hay que hacerlo también. Pero lo que necesitamos también es de una discusión colectiva entre pares, entre seguramente los que sabemos más del plan de estudios, que es quienes hemos transitado muchos planes y el 2013 hasta ahora. Y tenemos muchísimas cosas para decir. Hay mucha información sobre esto, sobre todo recomiendo las lecturas de los informes de dirección de licenciatura, el equipo de dirección de licenciatura y de ProRen sobre esto, y vamos a ver lo que hablamos en muchos institutos, que al primer parcial perdamos el 50% de los estudiantes de ingreso. Calculá golondrina. Entran 2.500, o como en la pandemia entraron 3.200 y perdemos 1.500 al primer parcial. Entonces, la Universidad de la República es un ente, el ente más autónomo, y tiene una legislatura y una modalidad de dirección, y tiene un órgano que es el Consejo Directivo Central. La Universidad de la República, en sus consejos y en el Consejo Directivo Central, define la más amplia oportunidad de ingreso, plantea que por primera vez están entrando jóvenes, primera generación, es decir, hay una especie de redistribución de la riqueza, o por lo menos de la movilidad social, porque ingresan jóvenes que nunca ingresaban antes de otros sectores sociales, ingresan masivamente. Tenemos más del 14% de los estudiantes en el interior, cosa inesperada hace 10 o 20 años, que estaba lo que hoy se llama CENUR Litoral Norte solamente. Es decir, eso es la UDELAR, y eso es lo que hablamos cuando hablamos con diputados y senadores. Y eso es lo que la Constitución de la República define: financiar fundamentalmente una institución formadora de profesionales, además de investigación y extensión, y además de la decisión política que tenemos respecto a la integralidad y a la investigación y la extensión. Este es el argumento central. Existe la UDELAR y no existe un instituto central de cualquier cosa porque hay estudiantes. Existe la universidad, existen las universitas porque hay estudiantes. Si no, no hay Estado dispuesto a financiar algo de estas características. Financiará otro tipo de estructura, otro tipo de instituciones con otros fines que tenemos en Uruguay. Recuerden que la UDELAR es productora aún del 85% del conocimiento del país y tiene más del 80% de los estudiantes del país. Menuda carga, menuda responsabilidad política, menudo desafío tenemos. Ahora, si la enseñanza y los estudiantes funcionan como un estorbo, tenemos terrible problema político en la universidad y en la Facultad de Psicología. ¿Cómo hacemos nosotros, docentes, para siempre estar pensando de otro modo respecto a lo que acabo de decir? ¿Y cómo hacemos para absorber ese enorme ingreso estudiantil, que somos una de las facultades que tiene mayor ingreso en la UDELAR? Es un problema.
No es un estorbo, no es una piedra en el zapato, es un problema que requiere formular buenas preguntas y tener estrategias para abordarlo. Conocido lo que estoy diciendo, pero creo que nosotros tenemos que proponer algunas cosas más respecto a esto. ¿Cómo es posible que un estudiante del inicial demore 5 años, el grueso, entre el 20 y el 30%, 5 años tener los créditos del inicial? Eso es un problema. No solo de cantidad de horas de los docentes, es un problema de la facultad, de la forma de transitar. Por supuesto que hay muchos elementos acá, ¿no? ¿Por qué ingresan los estudiantes? ¿Por qué se van? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Por qué abandonan? Hay muchas cosas por qué vienen y van, sin lugar a dudas. Pero estos datos, de alguna manera, los tenemos que hacer trabajar. El 10% de los estudiantes de facultad termina la carrera, empieza y termina la carrera con lo que dice el tiempo de duración. Yo, como decano, ¿demoré eso? No, yo demoré mucho más tiempo. Pero yo decidí cómo cursar mi carrera. Y los que estamos acá, muchos de nosotros, sobre todo los que nos conocemos hace muchísimo tiempo, decidimos cómo transitábamos la carrera. De lo que estoy hablando yo son de los obstáculos que se presentan para transitar la carrera. No mi opción teórico-técnica, no mi opción militante teórico-técnica, no mi opción en torno a los conocimientos, no mi opción de mi compromiso social de ser padre, sino de lo que estamos hablando es de, presentado el plan, esto que da para muchísima discusión, para desarmarlo, es lo que tenemos. Bueno, sin lugar a dudas, esta facultad tiene que seguir reclamando y luchando por presupuesto, en estas condiciones presupuestales. Quiero decir algo más. ¿Cómo se puede cubrir Bueno, todas las propuestas son válidas de ingresos de dinero presupuestales. Y de ingresos de dinero extrapresupuestales, todas las propuestas son válidas. Ahora, la única forma que tenemos nosotros de sostener esto son con los presupuestos permanentes. Cualquier otro modo es una ilusión. Cualquier otro modo es una ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos asegurar la permanencia de los ingresos. Cualquier propuesta que hagamos es buena, pero para planificar el desarrollo de una organización de estas características, para planificar a mediano y largo plazo una organización de este tipo de movilidad, velocidad, para sostener en el tiempo una modificación de un plan de estudios, la única posibilidad es discutirlo sobre una base muy material, llamada presupuesto efectivo asignado a la Facultad de Psicología. Lo otro no responde a nuestra decisión. Funcionan con acuerdos al acaso. Sin lugar a dudas tenemos que tener políticas, que ya tenemos muchas, y que ahora voy a decir algo de coordinarlas. Pero la clave es el presupuesto universitario. Y la clave, sin lugar a dudas, es la lucha del presupuesto universitario. Y ahí yo no tengo muchísimas más respuestas. Lo que sí, me parece, tenemos que estar preparados, porque ya tuvimos una experiencia en el 2005, que la Universidad de la República devolvió presupuesto porque no tuvo la capacidad de gastarlo. Cuando se modificó, estoy hablando de cuando ganó el Frente Amplio en las elecciones, ¿no? En el primer periodo devolvimos plata porque la máquina no tenía la disponibilidad de gastarlo. Entonces, cuando hacemos propuestas que son políticas y no economicistas, tenemos que tener la capacidad de estar pronto también para otro escenario político, presupuestal. Respecto decía esto porque nosotros en este momento, para solucionar la capacidad de absorción de estudiantes, el tema cupos famoso, necesitamos más o menos
un 20% más del presupuesto universitario asignado a facultad. 20, más o menos. Es mucho dinero para los datos que tiré al principio de nuestro intercambio. Por supuesto, eso no puede ser cubierto de otro modo, ¿no? Sobre todo porque no puede haber planificación, y por supuesto que estamos muy contentos de haber votado 2 DT ayer en el Consejo. No va a haber política de DT posible de desarrollo e investigación con extrapresupuestales. No hay, no te podés presentar. Entonces es imprescindible una política seria presupuestal, porque cortamos una de las líneas que más o menos tenemos consenso de que en la presentación a altas cargas horarias y a DT y al desarrollo de investigaciones, creo que es un pacto histórico en la facultad. Muy bien. Respecto a la enseñanza de grado, propongo promover la formación de docentes grado 1 y grado 2, la formación, porque nosotros tenemos docentes de grados de formación que no les proporcionamos formación, que se aprende medievalmente, copiando al maestro alfarero de Comodá, que es una forma de quien ingresó en el 90, 91 a dar clase, aprendió, que tuve la suerte de tener además un responsable profesor de didáctica que me enseñó otras cosas. Pero así aprendimos todos nosotros. Toda la barra que entramos de los 90, todo lo que éramos estudiantes a la salida de la dictadura y nos quedamos acá, que hay mucho en esta sala ahora, aprendimos así, que es uno de los modos de aprender, pero no es suficiente. Tenemos que tener métodos, formas, espacios de formación, pero para la formación de los grado 1 y grado 2 se le tiene que contabilizar las horas de trabajo en su formación. No queden en clase y se formen. Las horas asignadas a su cargo también tienen que ser contabilizadas en su formación, porque va a ser la única forma que nos obliga el Estatuto del Personal Docente y que nos empuja el artículo 7 del Estatuto para poder hacer la movilidad vertical. Es imprescindible tener formación, porque si no, no pueden competir para ganar los cargos. Y tiene que ser incluida en la evaluación, esta es otra propuesta, los cursos de formación de los grado 1 y grado 2 en los concursos. Porque si los cursos después no valen, no tiene sentido. Y si valen, además tiene sentido para que acudan a la formación. Conformar un grupo de trabajo gobernado ad hoc que estudie y documente la utilización de las horas docentes del grado. Hago referencia al famoso contralor horario. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos descubriendo en las discusiones entre nosotros? ¿Qué cosas ha planteado ADUR? Los modos de trabajo, la especificidad en la que se incursiona la enseñanza de grado y de posgrado en facultad es heterogénea, tiene especificidades. Sin embargo, me parece que tenemos que empezar a interrogarnos sobre una forma de contabilizar las horas que las utilizamos hasta ahora. Propongo reflexionar en un grupo ad hoc sobre esto, porque hay especificidades. Hay muchas especificidades. Vengo de conversar con el director de salud mental sobre la caída de la coordinadora Schultz en el programa de pasantías y residentado. Sabemos que en ese tipo de práctica, o la policlínica en el hospital, es muy diferente el trabajo a terreno con estudiantes. Y no pasa por la cantidad de estudiantes, sino por la intensidad del trabajo. Entonces, capaz tenemos que reflexionar sobre esto. Pensar la especificidad de la enseñanza de grado y la contabilización. ¿Cuál es la relación? No estoy diciendo que valga más o menos. Estoy diciendo, conformemos un grupo ad hoc para discutir este tipo de cosas. Y para discutir las horas en el posgrado. Tenemos que incorporar, no para repetir Argentina, que haya una fuga hacia el posgrado, de encontrarnos con estudiantes de alta formación donde trabajamos, donde queremos trabajar, en una discusión tete a tete. Y sobre todo donde se pagaban los posgrados en Argentina y se perdían el grado en todas las universidades. Fue un problemón.
antes de que ganara Macri y durante que ganó Macri, en la Argentina, la fuga de docentes o la no disponibilidad en el grado, pero sí en el posgrado, porque se pagaba más y porque es otro modo de trabajar. Lo que estoy diciendo es, no puede ser que sea un extra el posgrado. Pero esto que digo, no estoy responsabilizando a nadie, ni a Luis Leopold, ni a María José Bañato, ni a Ana Luz. Estoy diciendo que es una aprobación del Consejo y de nosotros, pero que capaz estamos en condiciones de pensarlo en un grupo de trabajo, de trabajarlo. Elevar a las autoridades universitarias la necesidad de financiamiento de las propuestas aprobadas para que sean incluidas las demandas presupuestales centrales. Generar condiciones financieras e implementación del programa de salud mental, por ejemplo, que hoy tenemos. Nosotros tenemos una modalidad, o hemos podido instalar una modalidad de convenios transparente y a través de llamados, no con designaciones directas, sino de llamados presentables públicos que realizan equipos, grupos docentes, que me parece bien, y que se realiza centralmente por el Consejo de Facultad, que me parece también bien. Creo que tenemos que ir hacia una sistematización de una política de convenios para que tengamos una forma de organizar los convenios transparente, con informes trimestrales de todos los convenios en que se está. ¿Por qué? Porque yo tuve un aprendizaje muy grande cuando un docente me vino a pedir que lo exonere del overhead. Cuando nosotros hacemos convenio porque tenemos una placa que vende Universidad de la República, se llama. Cuando hacemos convenio tenemos un sistema administrativo y de gestión, luz, agua local, que sostiene también los convenios y los programas. Y cuando nosotros armamos una política de convenio, es responsabilidad del cogobierno universitario. Por lo tanto, tenemos derecho a mejorar nuestra sistematización de los convenios. Y tenemos la libertad absoluta de armar convenios. Pero en una política de convenios compartida, acordada. Hasta ahora lo que tenemos es capacidades múltiples, sumamente interesantes, que hay que preservar, que hacen convenios, o convenios centrales de salidas de instancias centrales, decanato y otras, a conversar, por ejemplo, e instalar algunas interesantes. Con esto digo que hay una posibilidad de trabajo vinculado con enseñanza y convenios o acuerdos de trabajo en el programa de salud mental, Hospital de Clínica, Facultad de Medicina y Ciencias Sociales, donde se va a instalar pasantías, porque lo central es la enseñanza, y serán llamados, y ganarán las compañeras y los compañeros mejores o más aptos, o que puedan ganar eso en una articulación que tenemos que hacer, sobre todo vinculado a salud mental. Respecto a la extensión, avísame, yo creo que tenemos que formalizar la curricularización de la extensión universitaria, una tradición histórica nuestra, incentivar la formación de grado y en la presentación de TFG. Es casi despreciable porcentualmente la presentación de trabajos finales de grado de extensión y casi inexistente de posgrado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cuando está establecido en la UDELAR y hay un acuerdo político de la integralidad. Ahí hay una pregunta a hacernos. Trabajar hacia un aumento de los espacios de formación con experiencia de extensión e integralidad en los primeros tramos de la formación de grado, impulsar la discusión sobre los criterios de evaluación de proyectos de tesis de sistematización, de extensión y de proyectos de tesis de posgrado, donde esté presente la integralidad y en ella la extensión. Quiero decir, me parece que tenemos que ir hacia un giro sobre la producción de conocimiento, las tesis, los trabajos finales de grado y las tesis de grado hacia mayor integralidad dentro de las condiciones que nosotros resolvamos, pero incluirla en la discusión. Porque no es cierto que después practiquemos lo que votamos.
lo que votamos con abrumadoras mayorías. Investigación. Propongo promover el fortalecimiento de nuestras capacidades de mostrar el conocimiento generado con la implementación de instancias de formación, de escritura y publicación. No tenemos formalmente, no le proporcionamos a nuestros docentes y no le proporcionamos a los egresados formas orgánicas de escribir. Tenemos que incorporarlo, y tenemos que incorporarlo en el conteo de horas docentes también. Procesos de aprendizaje de estructura académica para mejorar nuestras condiciones de publicaciones. Hay compañeras y compañeros que la saben lunga acá y tenemos que utilizar esos saberes horizontales, pero también tenemos en las relaciones que establecimos históricamente en la facultad, relaciones nacionales e internacionales para la escritura, y tenemos que utilizarlas. Contribuir a la visibilidad de las publicaciones realizadas por integrantes de nuestra casa de estudio. Nos leemos muy poco, nos redescubrimos cada tanto. Tenemos que diseñar y llevar adelante una política que ayude, que estimule a leernos y que estimule a utilizar lo que producimos en el grado. Seguimos despreciando nuestra producción. Tenemos que crear instancias que valoricen nuestras capacidades, lo que no quiere decir no mirar al mundo, lo que no quiere decir no invitar al mundo, quiere decir que también valemos. Pero tiene que haber una política de facultad a instancia del Consejo que impulse esto. ¿Y que impulse dónde? Por ejemplo, en las publicaciones. Y por ejemplo, en un ajuste que debe tener para mí como propuesta nuestra revista de Psicología, Conocimiento y Sociedad. Creo que debemos incorporar, ampliar el tipo de artículos que se publican, incluyendo formatos de ensayo y sistematización de experiencia. ¿Por qué? Porque es más legal. Porque es más legal en el sentido brasilero. Porque es más adecuado a la heterogeneidad de las prácticas. Tenemos formas históricas de producir conocimiento vinculadas al ensayo y tienen que tener lugar. Y tenemos formas históricas que ahora las tenemos bien ajustadas de metodologías de investigación conocidas por todos nosotros que tienen que seguir creciendo. Bien. Fomentar la especialización de la publicación de trabajos de alta pertinencia y analizar la creación de un fondo como propuesta acumulativo para financiar iniciativas conjuntas de investigación y de extensión. Ayer en el Consejo, el orden docente estaba asombrado por la cantidad de dinero no utilizado por los institutos. ¿Qué nos pasó cuando empezamos a publicar esto? Las direcciones de institutos empezaron a dar extensiones horarias. ¿Qué hizo el Consejo? Solicitó que se fundamenten todas las extensiones horarias. Más adelante, ¿qué hizo el Consejo? Solicitó que se fundamenten las extensiones horarias vinculadas con los planes estratégicos. ¿Por qué? Porque no teníamos la información del dinero. Los institutos devolvían plata, mucha plata, devolvían año a año. Ahora conocemos las cifras. Entonces tenemos que cada vez ajustar mejor la utilización de esos dineros. Pero igual, ayer lo explicaba Bieli, cuando un compañero se va en una licencia, por ejemplo, yo estoy proponiendo licencia de 6 meses para terminar, sobre todo en los grados inferiores, terminar sus tesis, en ese periodo esas horas no se pueden utilizar. Cuando hay renuncias, los llamados no son automáticos, siempre hay un flujo de dinero menor moviéndose que no se puede artillar, no se puede facturar enseguida, porque si lo vas a gastar en un llamado, tenés un periodo de llamado. Entonces, en esos dineros, quizás conformar un fondo acumulativo para financiar iniciativas conjuntas de investigación y extensión, conjuntas de investigación y extensión, priorizar investigación y extensión, que vengan de la mano investigación, esforzarnos por ir construyendo nuestros espacios de integralidad. No quiere decir que todos tenemos que hacer todo, todos investigar, todos enseñanza, todos no, digo que tenemos que trabajar, construir una cultura de integralidad, que no es fácil, y que no es que no se hace porque no se quiere, sino porque no es fácil. Termino con esto. Ustedes tiraron unas líneas para ordenar el debate. No sé por qué pusieron medio de trabajo cuando los organizacionalistas ya no utilizan el término.
Nefa lo abandonó. Medio ambiente y de trabajo, ¿no? Ya es un término que ya no se trabaja más. Yo supongo que aluden con eso, en mi corta lectura de las organizaciones, supongo que aluden más al tema de las condiciones de trabajo. Entonces digo esto y me voy. Condiciones de trabajo y carrera docente. Hablé de 4 o 5 puntos de los 11. Propongo actividades de formación docente e incorporar como parte de las tareas formales. Ya lo dije en enseñanza. Diseño e implementación de un mecanismo para generar movilidad en la carrera docente de funcionamiento periódico. Promover el aumento de las cargas horarias de los grados en formación para generar condiciones para el trabajo integral y el desarrollo de la carrera. Revisión de los grados de responsabilidad adjudicados y asumidos en el sostenimiento de las actividades de enseñanza. Reglamentación de la licencia de 6 meses para la culminación de formaciones de maestría y doctorado. Lo que estoy diciendo acá no es para que me elijan. Lo que estoy diciendo acá, porque estos son problemas políticos de facultad, que cualquier decanable, hombre o mujer, los tiene que sostener. La dinámica de desangramiento que hemos tenido todos aquellos. Yo acabo de suspender mi viaje a Buenos Aires por una clase de mi doctorado, que tengo que pedir día y que me la pago yo, y que como sacaron el Heray Isabel, tengo que pagarme hotel, y son 10 lucas por 2 horas en Buenos Aires, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo de muchísimos compañeros y compañeras. Entonces, el tema de decir 6 meses para terminar no es una guiñada piola de un voto, es un problema político universitario. No podemos incorporarnos a la entrega de tesis de la modalidad que lo hago yo, porque no llego. No llego. Se necesita concentrarse y se necesita no robar horas a otra cosa de un reglamento posible. Espacio de cuidados y géneros yo creo que es clave. Lo leerán o me lo preguntarán, pregúntenmelo. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio a preguntas de vuelta. En la misma modalidad tenemos acá hojas y lapicera, y si no, el que quiera ir consultando. Acá está. Había quedado una pregunta en el Zoom que se había realizado en el anterior y quedó escrita. No tengo ni idea, no. No, la vamos a leer ahora, la vamos a buscar en el Zoom. No me conecté al Zoom, no quería. Avancemos con otra, si no. Sí. Les cuesta romper la primera pregunta. Amelia Mase, adelante. No, la otra Mase, dale. Bueno, acá la compañera va a preguntar lo mismo sobre el espacio de cuidados y género, ¿no? Ya que aquí Virginia Macé. Ah, sí, Virginia. Voy con esos titulares nomás. ¿Sí? Dale, dale. No son lo mismo, ¿no? Lo que sí es cierto que el mandato, la presión y la instalación histórico-social
vinculado a la mujer hace que cuidados sea parte de una política que afecciona la cuestión de género, sin lugar a dudas. Hay un interesante debate en Claxo publicado sobre este punto que a mí me pareció muy enriquecedor respecto a los cuidados y a género. Nosotros tenemos un espacio de cuidado. Acá hay una discusión que se va a instalar en el Consejo de Facultad, porque apareció brevemente, respecto a cuidado. Para mí es muy importante que la política de convenio o la política de cuidado tenga un eje primordial, el académico. Es decir, nosotros somos una institución de producción de conocimiento, de enseñanza y de extensión. Y todo lo que hagamos debería siempre pasar por acá. Un espacio de cuidado propuesto como una práctica es una virtud, no una tranca, es una virtud. Lo que sí puede pasar, situaciones como la que acabamos de pasar de improvisación respecto a la salud y al adelantamiento en 48 horas, lo que significó en la organización y la economía de los hogares de muchos y muchas de ustedes, ¿no? Porque te cambian la pisada y es imposible replanificar. No todo el mundo tiene el sostén familiar detrás que aguante como colchón. Entonces ahí, cuando tenés una práctica, es muy difícil abrir el día 1 de cuando se informan o cuando se ponen de acuerdo las autoridades de la enseñanza y de otras instancias en que empiezan las vacaciones o se alargan las vacaciones, ¿no? Estoy hablando de salud pública y educación. Entonces una práctica es una práctica y hay forma de ingreso a la práctica y hay planificaciones en la práctica y tienen que terminar periodos y tienen que asignarse créditos. Entonces no empieza cuando nos definen que se alarga las vacaciones que empiezan antes. Pero yo creo que hay que sostener en la política de cuidados lo académico. En general, ¿qué pasa en las otras facultades? Se contrata, se terceriza. Yo creo que nosotros no tenemos que apostar a eso fundamentalmente. Pero si es necesario, quizás tengamos que hacer algunas de estas cosas frente a algún tipo de situaciones. Por supuesto, ¿quién paga? ¿No? Digo por lo que empezamos a hablar, porque todo es pago. Entonces tenemos que tener esas claridades también del gasto. A mí me parece que nosotros tenemos que ir tengo propuestas concretas, hacia una política de mayor extensión del horario. Nosotros tenemos niñas y niños de 3 a 12. ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa con las mamás y los papás que tienen hijos de 0 a 3? ¿Qué pasó ahora? Un problema. Entonces tenemos, me parece que, definir... Allá levantó la mano. No quiero creer que sea Monetti. Es un problema. Es un problema porque te desarma toda la organización familiar. Entonces tenemos que ir hacia la creación, hacia ese espacio. O coordinando con otras instituciones. ¿Sigo? Dígame si... No puedo creer que seas... Bueno. Espacio de cuidado, entonces. Fomentar la extensión del tiempo más allá de los periodos vacacionales. Nosotros lo tenemos solo en vacaciones. Me parece que hay que planificar teniendo lo primordial de lo académico en juego, más allá de las vacaciones, otros espacios. De hecho, hay compañeras y compañeros, bueno, de mi instituto, el instituto que pertenezco, que han traído en otro momento a sus hijos porque no queda otra. Trabajar en una política de acuerdo con instituciones educativas de cuidado dirigidas a niños de 0 a 3 años, analizar la posibilidad de extender la población objetivo a niñas y niñas, hijas e hijos de estudiantes de la Facultad de Psicología, y proseguir y fortalecer la dimensión académica e integral del espacio de cuidados. Creo que tenemos que introducir la integralidad también en el espacio
de cuidados. Concretamente, me parece que tiene que haber un espacio formal de cuidados que no sea cuando en julio se van los estudiantes y utilizamos un salón de clases. Los salones de clases los necesitamos a todos, pero entonces lo que necesitamos ahora es un espacio físico permanente de cuidados. Y hay posibilidades mediante una planificación que, si me da el tiempo, trato de explicarles en este mismo local dónde podríamos hacer algo de eso. Género. Género, nosotros, bueno, con género nosotros tenemos una facultad de las características de esta facultad. Tenemos una facultad con un peso enorme sobre la cuestión de género, no solo por la presencia, sino porque es una de las facultades que tiene una de las producciones más intensas de la Universidad de la República. Y también es una facultad que tiene diferentes perspectivas del feminismo en la Facultad de Psicología. Y es necesario integrar todo nuestro acumulado a una política de género. Es necesario integrar, porque es un debate teórico, epistemológico y ético vinculado con la psicología. No es un anexo de la psicología, es un modo analítico y de trabajo en la psicología. Y no es una cuestión de mujeres, es un problema epistemológico lo que estamos discutiendo. Entonces, eso debe ser integrado a una política, debe ser escuchado, debe ser trabajado. No obstante, nosotros pasamos y seguimos pasando una historia recordada por todos ustedes, varones psico. Muy difícil de procesar. Sin embargo, hubo acuerdos de cogobierno que yo promoví, pero fueron acuerdos de cogobierno vinculados con instancias que tomaran la temática. Y es verdad, como dicen las estudiantes, no logramos una sola denuncia para hacer efectivo un procedimiento serio, formal, sistemático, universitario, sobre lo que aquí pasaba. Pero también es verdad que somos una facultad y una universidad que no soportamos ningún tipo de violencia, acoso de género por acuerdos de CDC. Y hoy le empecé a hablar del CDC. Las resoluciones del CDC no son opinables. Las resoluciones del CDC son acatables, porque nosotros, los universitarios, así lo dispusimos. Cuando se llega a la instancia del CDC, al Consejo Directivo Central de la Universidad, es la instancia que organiza, mediante la normativa de la decisión política, las prácticas. Y no es si quiero vengo y si quiero no vengo. Vengo. Y respecto a la resolución central sobre violencia y acoso, el último CDC hay una resolución específica vinculada a equidad y género. Y hemos tenido debates, supongo el comentario, debates muy fuertes en la UDELAR, muy fuertes. Entonces, respecto a género, profundizar en acciones que tengan por objetivo la prevención de situaciones de violencia basada en género en nuestra comunidad académica, que implica el trabajo en los espacios cogobernados, el compromiso de la institución de sostener estos objetivos en una política de comunicación eficiente. Incorporar la dimensión de género en la aplicación del Estatuto del Personal Docente. ¿Qué sucede en facultad respecto a los concursos? ¿Qué sucede respecto al género y al resultado de los concursos? ¿No hay algo ahí para reflexionar? ¿Quiénes ganan y quiénes no ganan en los concursos? En cualquier concurso, en los incrementales, ¿cómo son los porcentajes? ¿Qué sucede? ¿No habrá algo para reflexionar entre nosotros vinculado con la equidad y el género? ¿No habrá algo para reflexionar? No que yo tenga una verdad. Propongo espacios de discusión vinculados a nuestros llamados y nuestros concursos para pensar sobre esto. Incorporar la dimensión de género en la aplicación del Estatuto del Personal Docente en nuestra facultad, reflexionando y abordando posibles sesgos de género en los llamados a concursos que pudiesen derivar en inequidades
en relación al número de mujeres y varones que se presentan y efectivamente acceden a los cargos, incorporando los aportes de los especialistas. Tampoco es una guiñada para las mujeres que estoy haciendo yo. Estos son datos de los resultados que estamos teniendo. Y esto es parte de la discusión del cogobierno. No entra por una ventana que lo introduzco yo. Quiero ser claro con esto porque quiero ser serio con esto y no quiero caer en vamos a ver cómo arrimamos votos. Respecto al trabajo. Estamos en 10 minutos. ¿Quedan? Bueno, yo puedo parar acá. Leer la pregunta de Daniel, porque hay algo más en el chat. Estaba dirigida por la primera, pero dejó dicho Daniel que era para ambos. ¿Qué opinión le merece la participación? ¿Qué opinión le parece la participación de la facultad en el CDC y espacios centrales en momentos de discusiones complejas que se han dado sobre la distribución anterior del presupuesto, los institutos centrales de investigación y el tema de bachillerato para ingresos funcionarios y funcionarias TAS? ¿Cómo y dónde se deben discutir estos temas y cómo involucrar a los órdenes y gremios en el mismo tratamiento de los mismos, en el tratamiento de los mismos? No solo que me parece importante, sino que yo instalé en el Consejo de Facultad el punto número 2 de todos los consejos, informe de decano. Y en todos los consejos, y no me deja mentir ninguna de las consejeras y consejeros que está acá presente, en todos los consejos, salvo hace 2 consejos anteriores que teníamos un tema que se iba a llevar todo el consejo, que era sistema de previatura y acreditación, en todos los consejos, uno de los planteos que yo intento hacer es informar sobre el CDC. ¿Por qué hago esto? Porque yo fui consejero estudiantil y consejero docente durante muchos años. Y porque además, históricamente, la Facultad de Psicología vivía muy alejado el debate central de la universidad. Yo lo viví históricamente como una carencia. Y lo que empecé a hacer a partir de ahí, instalar el punto informe decano, donde en el informe decano ingresan muchas cosas, pero también ingresan debates vinculados con el Consejo Directivo Central. Es muy larga la pregunta, pero esto contesta parte de la pregunta. Segundo, los consejos directivos centrales están en YouTube y tienen actas y es de acceso libre de todo el mundo y tenemos que trabajarlos. Nosotros tenemos una agenda intensa en la Facultad de Psicología. Somos una facultad grande de la UDELAR. Tercero, los grandes debates, institutos centrales de investigación, los grandes debates, no hay que olvidar nunca nuestra pertenencia al área de ciencias de la salud. Muchas de estas discusiones se dan previamente en el área de ciencia de la salud. Y al área de ciencia de la salud hay órdenes y hay integraciones diversas de escuelas, de institutos asimilados a facultad, de facultades. Y ahí se tiene que llevar posiciones si es que la toman los consejos. La discusión de institutos en el área de ciencia de la salud fue intensa, para decir algo. ¿Por qué? Porque acá se están jugando con relaciones de fuerza vinculadas a la producción de conocimiento y a lo que es ciencia en la UDELAR. Y más allá, y más acá, de las buenas relaciones que tiene esta facultad con las otras áreas y con los otros decanos y decanas, es cierto que a la hora de los hornos se definen los presupuestos. Y es cierto que en la postura inicial de la creación de los institutos no había algo que se acercara, y todavía no está definido, a algo así como área de ciencia de la salud. No existía nada vinculado a eso. Y si existía algo de eso, iba a estar francamente definido por lo biomédico. Y el área de ciencia de la salud, confieso, no tiene esa posición. Y el decano actual de medicina tampoco. Pero sobre todo, sin lugar a duda, enfermería, nutrición, ISEF, psicología, odontología, no tiene una posición biomédica. Por lo tanto, la discusión sobre los institutos centrales no estuvo centrado
en lo biomédico, ni estuvo centrado sobre unos modos predominantes de producción, de conocimiento y de presupuestación universitaria, sino que se abrió otro espacio a partir, otra parte de la pregunta, a partir de un espacio que no es solo CDC, sino que es área. Y en el área de ciencia de la salud, gracias a quienes coordinamos el área, decidimos no hablar más solo de nuestra facultad. En el CDC es muy común que se llueva sobre mojado. Yo solo hablo cuando tengo que decir algo que es interesante porque nos interesa políticamente o porque no se planteó. Pero es muy común, escuchen el CDC, que se repita muchas veces algo. Entonces, lo que hacemos es plantear posiciones de área, discutidas primero en el área, y que los consejos lo tienen que avanzar, definir, proponer los órdenes y el decano. ¿Había otro pedazo más de la pregunta? Yo particularmente defendí en el Consejo Directivo Central la necesidad de los bachilleratos para TAS. No es para TAS. No es para TAS. Eso ya está. Es para servicios generales. Yo creo, comparto la posición propuesta en el Consejo Directivo Central. Sé que hay muchas posibilidades de verlo respecto, o sea, esta es una discusión y posición de área, no solo mía. Hay una ilusión de que la Universidad de la República tiene que ser el Estado uruguayo y financiar las políticas educativas, las políticas sanitarias, las políticas de trabajo. No, la Universidad de la República es una institución de producción y generación de conocimiento, educación, enseñanza y extensión. Entonces, lo que hay que ser claro y no creer que se pierde amigos con esto, y yo creo que hay mucha gente que nos lo dice por esto, hay que ser claro que por pedir bachillerato para el ingreso a la universidad, uno lo que está haciendo es inequidad social, injusticia social. La injusticia social la hacen los gobiernos que deciden desfinanciar la educación y que permiten que haya mayor abandono. Me podrán decir, como dice un querido compañero, el decano de arquitectura, quizás no es el momento oportuno para implementarlo ahora, y cuando dice quizás, dice las condiciones paupérrimas de la enseñanza que hay hoy en Uruguay. Entonces dice, quizás no es el momento de aplicarlo. Lo podemos discutir, lo podemos discutir. Ahora, nosotros que somos una facultad que no privatizamos ninguna de las actividades a nivel de TAS, hay que manejar algunas cuestiones de orden tecnológico y hay que adquirir algunos conocimientos que posiblemente es discutible los del bachillerato. También es cierto que es muy difícil conseguir trabajo en cualquier lado sin bachillerato. También es cierto que quienes tienen bachillerato consiguen más trabajo y también es cierto que quienes tienen estudios universitarios consiguen mucho más que cualquiera que tiene terminado el bachillerato. Es decir, a mayor proceso de aprendizaje, mayores posibilidades laborales en estas condiciones laborales de este país. La discusión que está establecida ahí con respecto al bachillerato es solo con respecto a limpieza y vigilancia. El argumento central de AFUR no lo comparto. Esto yo lo dije en el área, lo dije en las comisiones que nos citaron y lo dije en el CDC y está grabado. No se lo mandé a decir a nadie. Lo dije yo, digo, porque ustedes no se crean que es fácil decir estas cosas. Planteé, que me parece que es necesario, cuál es el argumento de AFUR. Y perdonen que me tengo que meter con otro gremio, pero si no, no se puede contestar. ¿Cuál es el argumento de AFUR? Que en vigilancia y en limpieza
no se toman decisiones, se obedecen órdenes, porque hay jefes. Yo no comparto esa forma de percibir el mundo. Y tampoco lo comparto porque yo he tenido que venir un fin de semana acá, cuando suceden algunas cosas vinculadas con incendio, alarmas, robo, y hay que tener algunos conocimientos para resolverlo. Y que no es solo decirle, baja la palanca. Tiene que ver con algunos manejos tecnológicos. Tiene que haber, pero sobre todo, porque no tiene que ver con hoy, ni con nuestros vigilantes o nuestra vigilancia. Tiene que ver con la asunción de una decisión política de qué universidad queremos, qué organización nos planteamos tener. No es pasará, pero el último quedará. Es de dónde estás pensando la universidad de las próximas décadas. ¿Cómo la pensás? ¿Cómo pensás que se tienen que formar sus docentes, sus estudiantes, sus funcionarios? ¿Cómo la estás pensando? Esa es la discusión. No es mañana quién entra. Es qué cree la universidad, qué tiene que pedir para conformarse en este tipo de organización. Es una discusión mucho más epistemológica que práctica. De todas maneras, yo creo que no es una cuestión de principio, ni tengo idea por qué le interesa a los docentes discutir eso, porque no es definitoria de la discusión. Sí le puedo decir que esa fue mi posición en el Consejo. Y si el Consejo la quiere rever, yo respetaré otra posición que el Consejo me mande a decir, porque soy representante del Consejo y no es Enrico Irrazábal. Puede ser Enrico o Fernando Berriel ahora, que es el alterno. Puede ser cualquiera. Puede ser un estudiante. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Vamos a las últimas preguntas que habían quedado, que se me fueron. ¿Dónde estaba? La sacaron. Sí, no están. Quedó la anterior. No. Pero Sí, no está más. Sí, era lo mismo. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Alejandro. Pregúntame sobre convenios, que no pude hablar, que está al final. Hola Enrico. Primero que nada, felicitarte por la valentía de volverte a presentar. Me parece que, no, en serio, se lo dije a Alejandra también. A mí me parece que es muy bueno porque habla de que la experiencia, por lo menos desde el punto de vista personal, no te resultó jodida, digámoslo así. Después, la misma pregunta que le hice a Alejandra. Nosotros venimos, y más que nada los viejos, de varios decanatos distintos, algunos muy controvertidos o muy contrapuestos. La pregunta tiene que ver con qué valoración haces de los anteriores decanatos, tanto en cuanto a las ventajas que tuvieron o a las desventajas. Y cuando digo anteriores, por lo menos puedes ir hasta Yerser, que creo que compartimos ahí instancias en el Consejo y después, ¿no? Primero voy a decir algo vinculado al tema de las relaciones. Para mí es muy importante las relaciones entre nosotros, porque yo creo que fundamentalmente somos relaciones. Y eso me preocupó el día que entré, por cómo entré. Entonces, hice el mejor esfuerzo que pude con las relaciones. Lo que no quiere decir es no discutir y no pedir perdón cuando me equivoqué, pero sí tratar de en mis posibilidades, que no son tantas, ser claro en lo que pienso. No que haya acuerdo en lo que pienso, ser claro en lo que pienso, pero sobre todo, tener claro algo. Esto es cogobernado de verdad. Yo me fui de un consejo hablando por teléfono con una estudiante que hoy es docente y le decía, ¿por qué me regalan ese cacho de poder? Porque yo tengo el artículo 42 para sacar decisiones. Pero hay un debate central en la UDELAR de la no utilización del artículo 42.
Porque el artículo 42, entre la autoridad y el autoritarismo puede haber un espacio demasiado breve. Entonces, el tema de la resolución del Consejo, cuando el Consejo no puede resolver algunas cosas y es mañana, y si alguien no lo firma, no hay, se tranca la facultad, es otorgarle unos poderes al decano que no los quiere. Pero sin embargo, ese decano, que es una figura jurídica y además un ser humano, pero que es una figura jurídica, es una de las 3 instancias del cogobierno, prefiere no tomar eso. Pero es verdad que cuando hace algunas cosas, tiene que asumir otras responsabilidades que no tiene que asumir cualquier otro compañero docente. Por ejemplo, en el cuidado de las relaciones, yo ayer, antes de votar la postulación ADT de Hernán, sabemos a quién hablamos, ¿no? Dije lo contento que estaba, porque yo cuestioné la forma de ingreso del contrato de Hernán en aquel momento y tuvimos una discusión, por ejemplo, con Alejandro. Varias veces conversábamos sobre esto. Sin embargo, ayer en el Consejo yo planteaba, qué bueno que estos compañeros que provienen de otra perspectiva, que vienen a la Facultad de Psicología, que van a colaborar con un abanico de saberes heterogéneos, facultad no expulse, o trate de mantener, o pueda ingresar a una ADT, que es un objetivo, creo yo, compartido por todos, ¿no? De mayor dedicación a la organización esta y a la producción de conocimiento. Entonces, yo cuando votaba lo de Hernán Delgado, yo manifesté, no soy amigo de Hernán, pero manifesté mi alegría porque me parecía porque habían antecedentes sobre el ingreso de Hernán y yo tuve discusiones con compañeros, por lo que yo pensaba y pensaban los compañeros, pero era en el ámbito del cogobierno, era lo que tiene que ser la democracia universitaria. Entonces, un poco, ¿cómo valoro las relaciones? Yo fui asistente académico 8 años siendo estudiante y me recibí ahí en ese interín, de 2 decanatos muy distintos. De Juan Carlos Carrasco, que lo tenemos bastante idealizado a Juan Carlos, ¿no? Pero muchos terminamos siendo amigos de Juan Carlos, con una diferencia de edad bastante grande, pero aprendiendo cosas y cuestionándolo. Y formamos espacios de discusión donde aún hoy acá hay algunos que estaban en ese espacio, que era una vieja reunión que se llamaba el Iglú, que mucha gente se pensó que era una agrupación gremial o política, y no voy a contar, pero era un lugar que nos juntábamos a discutir. Y ese decanato fue muy diferente al de Alejandro Scherzer, que yo fui asistente académico de los dos. El de Alejandro terminó como, todos ustedes saben cómo terminó, no terminó, terminó antes, ¿no? Entonces, y hubo luego un intermedio que estuvo la profesora Silvia Castro, después hubo una elección, después estuvo Víctor, Giorgi, por 2 periodos, y después viene Luis Leopold, Silvia tuvo, no, pero fue el entremedio. Ah, también Silvia, verdad, tenés razón. En los 2 periodos, tenés razón. Y después viene, que yo supongo que hace referencia a esto más bien, viene el periodo Luis Leopold, con los 5 orientadores del 2007, estratégicos, de un cambio de facultad con, con un momento muy particular, que pasamos del 2,3 al 4,5 del PBI para la enseñanza, o sea, la universidad dentro de ese 4,5, más o menos 4,5, tuvo un aumento importante del presupuesto, pero además gana Rodrigo Arocena, que se establece el periodo que se denominó popularmente como la Segunda Reforma, con una serie de iniciativas, donde paradojalmente, digo yo, por la diversidad de pensamiento, coincide mucho Leopold, e incluso facultad se convierte en punta de lanza de muchas modificaciones de la universidad, o que Arocena estaba interesado, y ahí vivimos un momento heterogéneo.
Heterogéneo, ¿qué quiero decir? Yo fui director del Instituto de Psicología Social y recuerdo como si fuera hoy entrevistas que tenía con compañeros que se iban porque no iban a hacer una maestría. Y yo llamaba a entrevistas y me desgastaba intentando retenerlo. Hasta que un día un compañero me dijo, pero Enrico, mirá la edad que tengo, mirá cómo me va en el consultorio, mirá de qué estoy viviendo. Yo no me voy para peor, me voy para bien. Me interesa mucho el trabajo clínico. Yo, si tengo que hacer una maestría en este momento, no la voy a hacer. Era una percepción de la clínica, estoy de acuerdo, porque podemos discutir con las compañeras y compañeros de clínica de la cuestión del posgrado en la clínica. Pero en ese momento incipiente, no se vivía así, ¿no? Dale, Rosita. Bueno, si bien me tengo que ir así al estribo, una pregunta que da pie a eso Te que quedás tú... para la respuesta, ¿no? Sí, No hagas como pero abundes. no, esto que preguntaste, que te pregunten sobre los convenios. En esto último que estabas diciendo me dio pie justamente a, bueno, obviamente estamos en la academia, no hay ninguna duda, pero creo que en todo este periodo quedó como muy relegado los aspectos profesionales de la licenciatura de Facultad de Psicología, y como en estos momentos en que justamente que hay como un mercado laboral y no solo un mercado laboral, como una convocatoria de temas pero claves en la sociedad, como es la salud mental, bueno, suicidio, o sea, cómo se puede justamente como dar cabida, por supuesto, en el ámbito académico y siempre acompañado por la integralidad de funciones y los 3 fines universitarios, cómo poder fortalecer los aspectos profesionalistas de la carrera. Eso. Y bueno, los convenios vienen. Dale. Yo trato de contestar enganchando, terminando con lo que me preguntás, con lo que estaba diciendo, con lo que me preguntaba Alejandro Maichi. Creo que justamente en el periodo ese de Luis se da un golpe de timón vinculado con algo que realmente era un retraso muy grande, que nosotros lo percibíamos, pero que no podíamos, porque esto es antes de Luis que lo percibíamos. Pero no es culpa de Víctor. Yo creo que se dieron ciertas condicionantes históricas, sociales, concretas, con lo que ya expliqué, para este giro, y que tenía que ver además con la posibilidad del Departamento 20, que era el retorno de las compañeras y compañeros, un retorno que era político, en el sentido de lo que dice mi documento al principio. A partir de los 90 nosotros tuvimos un giro vinculado con la acumulación de capital, vinculado con el conocimiento, y entre otras cosas, con la fuga de lo que se denominaba en los 60, 70, 80, la fuga de cerebro. Y nosotros teníamos la posibilidad de un fuerte retorno de compañeras y compañeras a partir de lo que era el Departamento 20 en la universidad, que algunos y algunas de los que están acá tuvieron que ver con eso. Y eso también tenía que ver con este giro hacia la producción, la investigación y la comunicación de la investigación, llamémosle publicaciones. Entonces, era clave, pero eso era clave incorporar en el grado algo que nosotros sí teníamos muy desarrollado por tradición, el ensayo. Éramos muy buenos en el ensayo, en el monográfico, en lo reflexivo, teníamos muchas capacidades, vinculadas en parte a la profesión. Pero no teníamos sistemas claros, formales, institucionales de investigación. Entonces, la incorporación de esto en el grado parecía que era, pero todo ese cimbronazo tuvo costos hasta hoy, y tuvo quejas hasta hoy, ¿no? Todos ustedes saben que uno de mis mejores amigos es Luis Leopold, pero yo enhiestamente me fumo todas las críticas que no son mías. Es más, durante mucho tiempo, en la elección del 2015, que se presentó María José Bañato
y Joaquín Rodríguez Nebot y yo, dicho por quienes me votaban y quienes no me votaban, estaba pegado a la continuidad del hilo Paul. Una espátula utilicé durante 4 años para despegarme. Entonces, yo creo que fue muy bueno una serie de cosas que planteó Luis y otras que tienen que ver con lo que yo estoy planteando ahora. Que creo que hay que viene de la mano de la pregunta de Rosa. Pero creo que lo podemos hacer porque lo podemos hacer. No porque yo tengo más capacidad que María José o que Luis. Creo que lo podemos hacer porque lo podemos hacer ahora, no antes. Respecto al periodo de María José, yo veo cuestiones vinculadas a la organización de facultad que para mí funcionaron bien, pero tengo un temor, que es generar... recuerden ustedes que esta facultad estuvo como organizada a nivel docente a partir de la lista 14 de marzo y la 25. Entonces, no quiero ingresar en ese terreno para reestructurar ese tipo de campo, que yo creo que por la experiencia de ADUR y de la mesa de ADUR sucedieron otras cosas. Se estableció otro tipo de diálogos entre las compañeras y los compañeros, según percibo. Y ya no era, la forma de organizar el pensamiento no era ese. Entonces, digo esto porque eso es la salida de María José y mi ingreso, ¿no? Pero yo creo que hay continuidades que hay que respetarlas. Lo que sí me parece es que había cosas que yo hice que no se hacían, lo que dije al principio, vinculado, no porque hubiera ocultamiento, sino porque los utilizaba como mayor intensidad, como herramienta. Respecto a los convenios, yo creo que los convenios primero tienen que estar sistematizados. Esto es, hay que definir una política de convenios, tienen que estar sistematizados, tiene que haber informes de parte de cualquier convenio de lo que se hace, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que no se pudo hacer, porque esto es decisión del Consejo, no mía. Tiene que estar explicado claramente los usos de los dineros de los convenios, no porque se robe, no porque sea discrecional, sino porque es responsabilidad de la facultad y es responsabilidad de la auditoría, de la contadora, los usos del dinero. Nosotros también publicamos los usos del dinero porque somos auditados y la contadora es una auditora, no porque lo diga Arbeleche, sino porque la universidad se auditoría sola y hace rendición de cuentas a diferencia de cualquier otro ente del Estado. Dicen que gasta la plata. Tercero, creo que tiene que haber convenios centrales, claros, anteriores, conocidos por todos y todas, con un modelo similar al que tenemos con la Intendencia, donde lo fundamental para mí en los convenios es lo académico. Si el convenio solo sirve para hacer una intervención, si el convenio solo sirve para producir conocimiento, que está muy bien, no es suficiente. Creo que la política como política, no ese convenio, la política institucional debe estar centrado en lo académico. Es decir, somos una instancia que tiene funciones. La primera, según el estatuto del personal docente, es enseñanza y formación. Entonces los convenios tienen que tener una clave de enseñanza. ¿Todos los convenios tienen que tener una clave de enseñanza? No, hay convenios que no pueden tenerlo. Pero eso está saneado. Eso está claro el día 0 del convenio, cuando se empieza a procesar la instalación del convenio. El hombre de la valija, esto es del tiempo de Juan Carlos Carrasco. Al hombre de la valija se le decía a un integrante de cualquier cosa que podía ser un asistente académico, que saliera a conseguir convenios nacionales e internacionales. Naciones Unidas, OMS, OPS, embajadas. Y esto se hizo, y se hizo también en el periodo de Luis. ¿Es algo que está mal? No, a mí me parece que está muy bueno. Pero ojo al gol con el extra presupuestal. No es para siempre. Ni el amor es para siempre. Mucho menos un convenio. Y como dice el indio, si no hay amor, que no haya nada. Tiene que haber amor. Entonces, lo extra presupuestal se termina. Uno no puede recostar toda su política institucional a lo extra presupuestal. Les digo porque
Durante décadas tuvimos esa fantasía. Durante décadas. ¿No hay que hacerlo? Sí hay que hacerlo. ¿Puede ocupar un peso en la política de financiamiento de facultad importante? Sin lugar a duda. Cualquier propuesta de compañeros, compañeras de la institución tiene que ser bien recibida, pero a mí no me cabe la menor duda. De hecho, hay muy buenas gestiones de convenio hoy en la facultad. Lo que no hay información sobre los convenios. Las que yo conozco, porque trabajo con esos compañeros y compañeras, o porque tuve que firmar las cosas, sé cómo funciona. Pero creo que nosotros tenemos que pasar a otro modo. Y lo central acá es cómo atraviesa esta política lo académico. En el caso de la intendencia, funciona por un llamado a una coordinación, y esa coordinación estructura todo el convenio, no decanato. No es mío, es de la facultad. Y después los estudiantes y los egresados que puedan pasar por ahí, pasan y además son financiados. Para quienes ingresamos en la década de los 80, que nos paguen por hacer una práctica, es el sueño del pibe. No digo jugar en el Miami, pero es el sueño del pibe. Y eso está pasando. Entonces, esa modelización de convenios yo creo que tiene que ser nuestra política. No se puede hacer en todas las instancias. Y tampoco hay que confundir convenio con acuerdo de trabajo o venta de productos, que también hay. ¿No? Y que también hay, y es legal, y es esperable y deseable. Entonces, no sé si te contesté, Rosita, la pregunta. Estamos a los 21 años, ¿no? Ahora, 21, ¿no? 22 del Zapa. Yo creo que... Déjame decir algo más, Rosita, que vinculado con los convenios y a la pregunta de Alejandro. Las especializaciones. Yo a veces quedé más solo que el uno en el consejo, pero igual voy a seguir con esta política. No podemos, voy a promover, que no podamos crear más especializaciones que no estén financiadas. Peor aún, voy a ser más conservador. Una especie de Vox voy a hacer ahora. No solo me hago el piolo porque las alianzas que se pueden hacer son distintas, por suerte. Mi prima Daniela Artegoitia, que está en Valencia, me explicó bien las alianzas y quedé más contento con las alianzas que se estaban haciendo. Las especializaciones, voy a ir más atrás. No votamos especializaciones que no tienen un solo número. Un solo número. Nadie pasó con un crayón la línea y dijo ficticiamente cuánto cuesta. No podemos crear más especializaciones sin siquiera costearlas. No tener el dinero, costearlas. No tenemos, y parece que alguien lo va a resolver. Si yo, un grupo, un instituto, un equipo docente o una institución promuevo una especialización, tengo que decir ficticiamente al menos cuánto creo que cuesta para que ingrese en el debate político del cogobierno. Para que ingrese porque es parte de la cosa, la aprobación. Segundo, nosotros aprobamos especializaciones y la política de especializaciones es clave para la formación profesional. Es el mayor actualizador que tenemos. Pero las creamos desfinanciadas, o sea, para que no funcionen. Entonces tenemos que tener otro tipo de política. Todas tenemos que tener otro tipo de política de las especializaciones. Yo planteo que tienen que venir con alguna, hay que trabajar con la contadora y con Andrés Prieto, que es asistente académico actualmente, y después veremos. Nadie me preguntó por los asistentes académicos, no me pregunten porque no les voy a contestar. A mí me han preguntado sobre los asistentes académicos, ya te dejo, Pablo. A mí me llama la atención que pregunten sobre los asistentes académicos, sinceramente. Es como que el último reducto que tiene el decano también lo van a definir otros. El asistente académico, el decano define
los asistentes académicos que cree que lo van a ayudar en la política que otros decidieron votarlo. No, no. Lo- no, en instituto me han preguntado y en pasillos también. Lo que pasa es que vos no quisiste ir porque me dijiste que estaba en clase y no entraba a fundamento. Entonces, especializaciones es clave. El financiamiento no son financiadas, tienen que ser financiadas. Segundo, que lo que pasa es que estamos llenos de especializaciones que no funcionan, porque no hay financiamiento, porque se le paga. Y esto estoy hablando de uno caro para algunos que creen que no es caro para mí. Tecnicatura acompañante terapéutica. No podemos crear más así. ¿Querés que evalúe cómo se creó? Me parece que está mal crearlo así. ¿Querés que te diga cómo lo defendí en el consejo una creación que no fue de mi periodo? Con uña y diente. Lo postergaron 2 veces en el CS. Y lo único me votaron diciendo, no nos vas a pedir plata después, ¿no? Estudiante nos dijo eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir a una línea de especialización mucho más fuerte, nosotros tenemos que articular mucho más lo profesional en los posgrados, nosotros tenemos que contabilizar las horas también de las especializaciones en las horas docentes y en el posgrado, porque si no, no lo dedicamos, o nos borramos, o engañamos. Paz y amor. Bueno, muchas gracias a todos. Damos cierre a este intercambio.